Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentre muy bien. Hoy vamos a continuar trabajando temas de C1. La verdad no son tan complicados como muchos piensan. Y pues para entender estos temas, hoy vamos a hablar de Sifat Filler. Entonces vamos a hablar de una de las estructuras más utilizadas, que es el OLAN. Y vamos a utilizarla combinada con tres estructuras más. Con el MISH, con el AJAC y con el MACTA, que ya lo hemos visto anteriormente, y pues seguramente si les da curiosidad saber de ello, pues el funcionamiento del Şimdiki Zaman aplicaría para el MACTA, el caso del Gelecek Zaman aplicaría para el AJAC y el Geçmiş Zaman, ¿cierto? El Öğrenilen o también Duyulan Geçmiş Zaman aplica para el MISH. Entonces, si se les dificulta hacer la conjugación de estos tiempos, pues les recomiendo ver estos temas. Ahí les referencio para que ustedes sepan más o menos cómo funciona. Y en el otro caso, que ya hemos visto el OLAN, lo hemos visto en el Sifat Field y Aneki. Entonces, ya lo habíamos visto. Si no se acuerdan, ahorita les hago un pequeño ejercicio. Entonces, primero, para recordarles, permítanme les coloco ejemplos aquí. Primero, deben recordar lo siguiente, que bueno, tenemos aquí diferentes sufijos, entonces voy a copiarlo aquí para que se acuerden, y yo también me acuerdo. El primero, el mesh del Geçmiş Zaman, ¿se acuerdan? En muchos casos ya está, ¿cómo se dice? Estructurado, ya está dentro del diccionario, pero pues de igual manera, por ejemplo, cuando estamos hablando de, por ejemplo, alguien llegó, birisi gelmiş, decimos, ¿cierto? Birisi gelmiş, decimos eso y así lo utilizamos en el pasado. Y es como es como el pasado de los chismes o el pasado de información de segunda mano o de algo que nos acabamos de dar cuenta. Así aplica este tiempo. El Ajax del futuro, ¿cierto? Por ejemplo, alguien vendrá, birisi, gelecek, y pues simplemente una expresión en futuro. Y el otro caso, como alguien viene, podemos decir birisi, geliyor, o también podemos decir birisi, gelmekte. Y esto se los coloco aquí para que se acuerden cómo es que funciona esta forma de conjugar. También recuerden que esta estructura es una estructura más formal del Shimikizama. Ahora, en el otro caso, por ejemplo, cuando hablamos de el que viene, decimos Gelen, ¿cierto? El que viene es Gelen. Y eso ya lo hemos trabajado anteriormente. Entonces, vamos ahora a ver una aplicación más combinando estos tiempos, porque este Gelen es más general, más una expresión que se asemeja más al, digamos, esto es un verbo adjetivo, perdón, un adjetivo verbal. Y este adjetivo verbal lo único que hace es expresar una acción que puede interpretarse más como en Genishsaman, a los que se acuerdan. Pero entonces sería una oración subordinada, una expresión subordinada, y a eso vamos ahorita. Entonces vamos a verlo, pero ya combinado con el pasado, con el futuro y con otra forma del presente. Entonces, vamos a ver aquí. Y bueno, teniendo en cuenta esto, entonces la fórmula básica es la misma de siempre, la raíz, y le añadimos una de estas estructuras más el OLAN. Como se dan cuenta aquí, nos resume. Y pues aquí les escribí un pequeño epitafio. En turco podemos transformar una acción, verbo, en una característica o adjetivo para escribir a un sustantivo. Esto equivale a las oraciones relativas en español que utilizan la estructura que
más verbo. Entonces, son similares y estamos aquí hablando de expresiones subordinadas en castellano, pero en turco esto de oraciones subordinadas no, digamos, no aplica en turco, o sea, no, en turco no lo conocen así, sino que lo conocen como sifat fiil. Y esto es algo que debemos tener claro. En turco no se conoce eso así directamente y por eso es que a muchos se les dificulta aprender, por ejemplo, inglés o el castellano. Tienen cierta dificultad, pero después de que ya descubren la fórmula, de cómo funciona esto, en el castellano o en el inglés se les hace fácil, porque realmente está totalmente relacionado con lo que llamamos aquí como sifat fiil. Es importante saber eso porque ya con eso ya tenemos una mayor claridad. Entre más conozcamos nuestro idioma, es más fácil que entendamos otro idioma. Entonces, ejemplo, entonces me será, el hombre que lee se diría Okumakta olan adam. Esto es un ejemplo. La casa que se vendió sería como Satılmış olan ev. ¿Podemos utilizarlo de otras maneras? Sí, podemos omitir el olan también. Pero bueno, a eso vamos más adelante. Entonces, por ahora, ¿hay alguna duda por el momento? ¿Alguien no entiende esta parte de los tiempos? Y si alguien no se, si alguien se dificulta, por favor que me lo diga y así mismo, pues vamos aclarando dudas antes de avanzar, porque ahorita empieza a combinarse todo. Bueno, como que no hay dudas, entonces continuamos. Bueno, entonces, yendo aquí, entonces, la primera estructura es simplemente fiil kökü más el mış más el olan y la acción completada. Entonces, perdón, esto expresa una acción completada. Uy, perdón, llevo todo el día trabajando. Esto expresa una acción completada. Entonces, básicamente, se usa para describir a alguien o algo que ya realizó una acción, ¿cierto? O experimentó una acción en el pasado. Eso es lo importante. Por ejemplo, bu kitabı okumuş olan öğrenciler el kaldırsın. Y aquí utilizamos un imperativo, por ejemplo. Pero lo importante es esta oración subordinada. Eso es lo que estamos trabajando hoy. Bu kitabı okumuş olan. Entonces, los estudiantes que han leído este libro, levanten la mano. En este caso, decimos así, que han leído este libro. Bu kitabı okumuş olan. Esto es lo que decimos aquí. Y cuando decimos okumuş olan, estamos diciendo que han leído, que han leído. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro al momento de utilizar esta estructura. Ahora, vamos aquí con este otro caso. Türkiye'de yaşamış olan insanlar Türk kültürünü iyi bilir. Las personas que han vivido en Turquía conocen bien la cultura turca. Entonces, por ejemplo, entonces aquí, Türkiye'de yaşamış olan. Cuando hablamos de esto, estamos diciendo que han vivido en Turquía o que ha vivido en Turquía. Depende si es plural o es singular. Y el yaşamış olan, que ha vivido. Es importante aprender a identificar esto. Por otro lado, en este caso, daha önce bu filmi izlemiş olan var mı? ¿Alguien que haya visto esta película antes? ¿Hay alguien que haya visto esta película antes? Entonces, cuando decimos daha önce bu filmi izlemiş olan, ¿qué decimos? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué estamos diciendo con esta oración subordinada? ¿Alguien que quiera participar? No sé, Isabel, Miriam, nadie. Bueno, a ver, ¿qué quiere decir daha önce bu filmi izlemiş olan? Sí. ¿Qué quiere Ah, decir en ese caso?
esto, que a ver si hay alguien que ha visto esta película. Sí, pero no, hasta aquí. Solo esta parte resaltada Ah, en amarillo. si antes, da onde, antes esta película ha sido vista, ¿no? No, no, simplemente es esta estructura de aquí. Que haya visto esta película antes, exacto. Sí, sí, El entonces, alguien es Barma, como que si hay, es verdad. exacto, sí, exacto. Digamos, en este caso, digamos, el Olan también significa alguien, en realidad, ¿vale? Pero es un alguien implícito, Ujú, implícito, o sea que realmente está ahí, escondido, pero pues no necesariamente tiene que escribirse BDC Barma, ¿vale? Daha önce bu filmi izlemiş olan birisi, o también puede decir, normalmente se dice kimse var mı? Kimse var mı? Está implícito, está implícito. Entonces no es obligatorio escribir siempre kimse, birisi o algo así, ¿vale? Y aquí en este caso, entonces, que haya visto, entonces, Isabel, entonces, izlemiş olan, izlemiş olan, entonces, ¿qué entenderías por esto? Islamish Olan que haya visto. Sí. Entonces, esa estructura básicamente funciona así, no es tan complicada. No está Mm, complicado. Solamente hay que recordar, digamos, cómo funciona una oración normal. Y se le añade el hola. Entonces, no se le añade sujeto ni nada, si se dan cuenta. Solamente está la forma base. ujú. Entonces, por ejemplo, con este otro caso, este otro ejemplo. ¿Quién quiere, bueno, primero leer la oración y luego, pues, separarla? Quien sea. Ben, Ben Ah, vale. Florian. Vale, tamam. Buyur. Mm. Bu projede Chalismi Olan, Mugendisler, Toplantillaca, Tilayac. Ok. Bueno, entonces sería Bu projede Chalismi Olan, Olan. Sí. Mm, Eso es, quiere decir, como aquellos que han trabajado en el proyecto, hasta Sí. ahí, Bu Sí. projede Chalismi Olan, Sí. es que han trabajado en el proyecto. Sí, tal cual. O en Lo este que proyecto, dijiste está bien. allá. Sí, dale, continúa. Y Ah, ahora, bueno. Entonces, Mugendisler, Toplantilla, Catilayac. Kim, Mugendisler, ¿será? no, no, No. no, aquí no hace falta. Aquí simplemente, si te das cuenta, esto es, perdón, esto es lo que llamamos sifat fi'il y simplemente es como una oración subordinada, que no recuerdo cómo llamamos, creo que se llama en este caso eh, explicativa, creo que se llama, no recuerdo, ah, ya no estoy trabajando esos temas, pero bueno, es una oración subordinada que en este El, caso añade el información. predicado puede ser, el predicado. Sí, pero digamos, el nombre de esta oración, que es una oración de segundo grado, o conocida como Ujú. oración subordinada, tiene otro nombre, creo que tiene nombre de dos tipos, uno que es específica y otra que es explicativa, pero no recuerdo la diferencia en este momento. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, em, perdón, esta oración subordinada añade información ¿a quién? A los ingenieros. A los ingenieros. Por eso es que se escribe, digamos, al comienzo de la palabra ingenieros, o sea, aquí, al principio. O sea, ese Olan va como siempre después del primer verbo de la frase. No, no, verbo no, eso no es un verbo. Chalismis, no, no es verbo, ese sí, perdón, es el adjetivo. Bueno, en este El caso, chalismis. Mühendisler simplemente no, tú estás refiriéndote a esto. No, yo no digo que Mugendisler sea verbo, sino el chalismish.
Recuerda que la oración en turco normalmente se organiza con el verbo al final, con la acción al final. Sí, obvio, obvio. Sí, 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 Entonces, sí, en lo este, tengo claro, Fabián. como esto es una oración, una oración subordinada, estamos hablando Ajá. de oraciones subordinadas, es decir, de oraciones que van añadiendo información, siempre, digamos, están precediendo el, ¿cómo se llamaría? El sustantivo al cual le Ujú. dan un significado mayor, a que explican, ¿vale? Al que le da un valor. En este caso, que han trabajado en este proyecto. Los está clasificando, les está dando un valor agregado a esta oración. Porque también podría Sí, ser mühendisler toplantıya katılacak. Ya, quedó ahí. Los ujú. ingenieros asistirán a la reunión, A la reunión. ¿cierto? Pero cuando le añadimos esta información, estamos ya separando a estos ingenieros en un grupo aparte y decimos que los que han trabajado en este proyecto, Sí. bu projede çalışmış olan, entonces los que trabajaron en este proyecto, los que han Ujú. trabajado, ¿vale? Vale. A eso me refiero. Entonces, es importante siempre tener en cuenta que esto siempre se va a añadir, digamos, antes de se llama un sustantivo, siempre. Entonces, de un Ah, sustantivo o también puede ser cualquier, por ejemplo, puede ser una persona incluso. Puede ser un objeto, puede ser un animal, puede ser cualquier cosa que incluso pueda ser, ya sea sujeto de la oración, objeto de la oración, e incluso puede ser un lugar, ¿vale? vale. Muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? ¿Quién quiere leer y participar? Luego sepa la oración. Habemos Pues, varios. pues Dime. si quieres, si quieres, sigo a ver si, si Dale, me no pasa quedo nada. O otra. sea, es espacio para ustedes. Y es gratis. Dale. Ok, tamam. Yere düşmüş olan çocuk kim kırdı? Yere Entonces, düşmüş olan vazo, que vazoyu vazoyu kim kim kırdı? kırdı? Ujú. Kırdı. Ok. Entonces, bueno, lo que estamos trabajando sería hasta yere düşmüş olan. Ok. Eso es como que ha caído al suelo. Sí, correcto. Caído al suelo. Ajá. Sí, que se ha caído al suelo. Muy bien. Sí. La otra parte es, pues ya como el complemento, lo que se adicionó por ser una oración subordinada, Sí, entonces, en lo este que se caso, va düşmüş agregando. olan, ¿qué significaría? Düşmüş olan. Dus Musolán es caído, Sí, que se ha caído. sí, que se ha caído. Sí, ok. Vale. Ujú. Vale. Bueno, entonces es importante poder identificar esto. ¿Por qué? Porque es que, digamos, si no identificamos eso en ambos idiomas, digamos, encontrar la forma de conectar los idiomas nos queda complicado. Entonces recordemos esto. Estos son simplemente expresiones subordinadas en castellano. En turco se llaman sifat fi'iller. Bueno, Las continuamos. oraciones ¿Mm? subordinadas son sifat filler, ¿verdad? Lo que En acabas turco, de decir. o sea, si estamos comparando digamos, el uso de estas estructuras gramaticales, lo que llamamos Ujú. sifat fi'il, que significa sifat, pues, adjetivo, fi'il, verbo, o sea, son Adjetivo y verbos, verbo. son verbos adverbiales, no, perdón, o sea, son adverbios verbales, me confundí ya. Pero bueno, es Sifat algo es así. adjetivo, ¿sería adjetivos Sí, verbales? algo así No. como adverbios verbales, o bueno, o verbos que trabajan como adjetivo, lo llamaría mejor así. Verbos que trabajan como Mm, adjetivo. ya. Sí, eso es algo que debemos entender. Y pues como trabajan como un adjetivo, pues la única forma que conozco en castellano de que un verbo trabaje como adjetivo, por lo general, si no es convirtiéndolo en participio, es utilizando la forma subordinada.
Ujú. Entonces, por ejemplo, otro caso. Perdón. ¿Quién quiere leer esta? Em, Ven, Joyan, buenos días. Yes. Muy bien. ¿Qué tal? Sinap gelmiş olan adaylar mülakata çağrılacak. Ok. Çağrılacak. Okay. Ok. Sınavı geçmiş olan adaylar Adaylar mülakata mülakata çağrılacak. çağrılacak. Ujú. Mülakat. Mülakat. Mülakat significa entrevista, ¿vale? Ajá. Vale. Entonces, Entonces, dale, por favor. Sinavi gelmiş olan, bueno, gelmiş olan es que han aprobado el examen. Sí. Y adaylar los candidatos. Ok, los candidatos. Sí. Adaylar, Muy bien. ajá. Sí. Y Charilayak, que serán llamados. Çağrılacak. Charilayak, ajá. Ok. Esto es una oración, como dijiste, subordinada con un adjetivo verbal que califica al sustantivo. En ese caso, adailar es el sustantivo. Entonces, Sí. que han aprobado el examen. ¿Quiénes? Los candidatos. Sí. Bueno, Vale. así lo analizo yo. Vale, sí. Sí. La idea es esa, que ustedes pueden analizarlo por su cuenta. Ajá. Digamos, entre más ustedes entiendan esto, pues es más fácil, ¿vale? Que hagamos ahorita ejercicios nosotros mismos. Bueno, entonces, Gracias, gracias, Fabián. a ti por tu participación. Bueno, muchas gracias. Entonces, seguimos viendo los tiempos. Entonces, el otro tiempo, el Magtaula, ¿cierto? Decimos que en esa estructura describe una acción en progreso, o sea, describe a algo o a alguien que está realizando la acción en ese preciso momento. Es una forma más formal del presente continuo, es decir, estamos hablando del dior, ¿cierto? El dior y el macta tienen el mismo uso, básicamente. El macta es más formal y se utiliza más en documentos. Por ejemplo, en mi tesis, yo recuerdo cuando estuve escribiendo la tesis, tuve que utilizar más esta estructura que esta, porque pues en documentos oficiales, en investigaciones, en publicaciones, se suele utilizar más esto, este macta. Bueno, entonces aquí dice, muy usada en noticias, literatura y en el lenguaje formal. Entonces aquí ya queda más claro. Ahora bien, básicamente es lo mismo que vimos anteriormente y estamos simplemente utilizando el, por ejemplo aquí, buraya doğru gelmekte olan adam dil merkezinin başkanıdır. Entonces, si se dan cuenta, estamos utilizando lo mismo, simplemente aquí hacemos la conjugación de tercera persona de esta estructura, digamos, de esta estructura. ¿Y qué le añadimos aquí? ¿Qué le añadimos? Pues simplemente el holan. Eso es lo único nuevo que trae. Y el holan lo habíamos aprendido anteriormente. Ok. Entonces, sí, digamos, incluso anteriormente se los había explicado eh, O con alguien. adjetivos. Con adjetivos, por ejemplo, hasta, enfermo, o también paciente. Hasta olan, el paciente, el que es paciente, o sea, paciente de hospital, o el que está enfermo. Ujú. O sea, eso ya lo había explicado antes, el OLAN, y lo habíamos visto en esta estructura. Entonces, es importante tener claro esto. Entonces, buraya doğru gelmekte olan adam dil merkezinin başkanıdır. El hombre, ¿cierto? El hombre, este hombre, Ujú. que está viniendo hacia aquí, ¿vale? Recuerden que doğru también significa directamente, ¿vale? Eso también significa eso, directamente cuando estamos hablando de un movimiento. Estamos, por ejemplo, buraya doğru, o sea, directamente hacia aquí, o hacia aquí. Eso es lo que significaría. Entonces, buraya doğru gelmekte olan, o sea, que está viniendo hacia aquí, o sea, el que está viniendo hacia aquí, quien está viniendo hacia aquí. Eso es lo que quiere decir. Bueno, entonces, gelmekte olan es que está viniendo. Eso debemos tener claro.
El método Adam, que está viniendo hacia aquí, quién está viniendo hacia aquí, el que está viniendo hacia aquí o la que está viniendo hacia aquí. O también puede ser lo que está viniendo hacia aquí, depende de la situación. En fin, él es el director del centro de idiomas. Eso es lo que debemos recordar. Adam, dil merkezinin başkanıdır. El hombre es el director del centro de idiomas. Pero ¿qué información se le añadió? Simplemente que está viniendo hacia aquí. Eso es. Ahora, konuşmakta olan kişi profesörümüzdür. Entonces, en este caso, konuşmakta olan significa el que Que está está hablando. hablando. Está hablando. Exacto, Ujú. el que está hablando. Y ya lo conocemos. Ya conocemos este verbo. Es muy utilizado, ¿cierto? Entonces, simplemente debemos recordar, konuşmakta olan kişi, la persona que está hablando es nuestro profesor. Porque si decimos simplemente kişi profesörümüzdür, queda como suelta esa oración. Entonces, ¿qué necesitamos? Algo que nos ayude a identificar mejor a esa persona. Una opción que puede ser señalarlo y decir, o kişi profesörümüzdür. Esa persona o aquella persona es nuestro profesor, ¿cierto? También se puede No utilizar había así. visto profesor Musdur unido, y claro, es nuestro profesor. Dur es el sufijo de es, ¿no es cierto? ¿Cómo? Ah, el dur, Que o no sea, que es cono- un hecho. Dur, es un hecho, Sí, 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 sí. ¿cierto? No la había Lo- visto como la palabra escrita así tan larga. Ah, vale, Solo vale. profesor o profesorum o esto, sí, Sí. pero con el dur, con el agregado del dur, no lo había visto. Pero recuerden que profesora en Turquía es lo que nosotros diríamos professor en inglés. Que professor en inglés no es lo mismo que significa en castellano de profesor, ¿vale? Sino que professor es alguien que seguramente tiene muy altos niveles de estudio. Estamos hablando de una persona que realizó un doctorado, que ha realizado diferentes investigaciones, que ha llegado prácticamente a la cúspide del conocimiento en su área. O Eso sea, es es lo que más llamo. alto que Joyam. Claro, es que Hoca Sí, es mi profesor, pero... aquí en Turquía, el Hoca Ujú. es el típico, perdón, no es por ser Maestro, despectivo, no solo eso, ¿no? no es por ser despectivo ni por regionalizar, sino es lo que nosotros tenemos en Colombia de doctor, 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 la doctortitis, que llamamos a todo el mundo doctor cuando no es doctor. Ujú. Y joya, joya, joya se lo dicen a todo el mundo. Aquí últimamente, y aquí tienen es un joyatitis. Nosotros tenemos doctor titis. Y en el caso de México, que le dicen licenciado, licenciado a todo aquel que Ujú. parece que ha estudiado. Sí, Es esa la pro- situación. Entonces, joya, joya, le dicen al, al imán de la mezquita, que claro, ujú, un imán seguramente se ha preparado y por eso es una persona que conoce de su religión, en ujú, este caso. También ujú. le dicen joya a alguien que ven que sabe hacer una cosa que en realidad deberían llamarle usta, por ejemplo, no sé, a alguien que arregla motos, por ejemplo. Y a veces no falta el que dice, ah, joya, usta. Joya sería si fuera tu profesor, ¿vale? Si fuera la persona que te está enseñando, pero de lo contrario sería usta. ¿Justa Pero que es como el experto? lo que llamaríamos nosotros maestro. O Ya. sea, pero no maestro de colegio, Sí, porque sino maestro experto, lo que dices. O- Ustalek es maestría. Maestría o experticia en un área. Ujú. Sí, pero también hay diferentes términos, que aquí también existe el término expert, ¿vale? Uy, no, sí tiene que estudiar uno mucho el Y, idioma porque hay palabras tan parecidas que, sí, y cuando pues, hablamos, en turco decimos expert a lo que llamamos a bilir insan o bilir adam, ¿vale? Que sería como la persona que sabe. se sabe, sí. Sí, y que muchas veces dicen, por ejemplo, pasó algún accidente o algo, y dicen, Ujú.
Polis der geliyor. Polisler geldi. Bilir adam geldi de. Ok, entonces, di que ya llegó el experto. Entonces, ok. Bilir Adam también es el experto. Es lo que llamaríamos también en castellano el perito. La persona que realiza peritajes. Mm, Entonces son términos así que son aparte, ¿vale? sí, Son términos, o sea, solamente hablando de profesor ya sacamos varios temas. sí. No, pero chévere, porque a mí me quedó claro. Por ejemplo, yo pensé que Usta era maestro, pero Sí, pues sí más es que maestro, maestro es como experto. sí, o sea, es maestro, pero no es maestro de escuela, sino maestro en un área, como estamos hablando, por ejemplo, de maestro, el maestro de la carpintería, por ejemplo, o el maestro de Mm, construcción. yo pensé, perdóname, Fabián, que solo se le aplicaba ese Usta al profesor, No, no, pero no, veo no, que no, no lo no, usen en veo clase que no. para decirle al profesor. Dígale öğretmenim o hocam, pero no le digan Sí, usted porque pero es que alguna vez vi que un comentario de un alumno le decía al profesor Usta, como diciéndole, usted sabe mucho, pero utilizó la palabra Usta, entonces por eso a mí quedé convencida que era para el profesor, pero no, veo que no. es que el usta, más que todo, es una persona que se ha preparado, como, que ha aprendido, perdón, a través de la experiencia. Ya, Sí, ese es el ya, usta. Por Fabián. ejemplo, ahorita, este año voy a hacer un examen Ujú. de español, y hablo español, pero igualmente lo voy a hacer simplemente para tener un certificado y poder trabajar como, aquí se llama eh, öğretmen ustası, algo así. Sería como profesor Mm, maestro, pero entonces sería como lo que llamaríamos en Colombia profesor por competencias. ya. Pero mira qué buenas esas aclaraciones Sí, que nos entonces has hecho. son temitas así, digamos, que uno aprende estando aquí. Sí, seguro que sí. Sí, sí. Bueno, entonces continuamos. Bueno, es otro ejemplo, por ejemplo, aquí dice, perdón, se me olvidó, esto no lo iba a resaltar. Bueno, bueno. Yolda ilerlemekte olan araç aniden durdu. Entonces, el vehículo que estaba avanzando en la carretera se detuvo de repente. Paréntesis. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces, Yolda, ¿cierto? En el camino, ¿cierto? Decimos en el camino. Ilerlemek significa avanzar, Exacto. ¿cierto? Ilerlemekte olan, o sea, el vehículo que está o que estaba avanzando. Depende de la situación, ¿vale? Depende de la situación. Pero recuerden que esto funciona de manera similar al Shindiki Zaman. Pero ¿qué pasa aquí? Que tenemos un Geçmiş Zaman, ¿cierto? Ujú. Un Geçmiş Zaman. Entonces, al traer el Geçmiş Zaman, si se acuerdan que cuando combinamos el Geçmiş Zaman con el Shindiki Zaman, nos ocurre, se nos genera otro tiempo que es similar al pretérito imperfecto del castellano. Eso. Entonces, es similar a eso. Entonces, por eso, el vehículo que está avanzando, yolda ilerlemekte olan, entonces, en este caso, que está avanzando, estamos hablando ¿de qué? Del vehículo. Del vehículo, exacto. Ajá, del vehículo. Entonces, este vehículo, aquí, araç, ¿cierto? Es lo mismo. Simplemente debemos darnos cuenta de que el orden es un poco diferente. Incluso en turco el orden de las oraciones es más simple. Más simple. Entonces, vamos con otro ejemplo. Quien quiera participar. ¿A quién le gustaría participar? Yo puedo Voy, tentar. voy. Ok, no, adelante. Vale. Gala, Arsenio. No, no, adelante ¿Yo? ustedes. nada, nada, tú. Vale, Arsenio que no ha participado. Sí, exacto. Okey. Şu anda çalışmakta olan öğrenciler kütüphanededir. Sí, Os estudantes que estão a estudar neste momento estão na biblioteca. sí. Allora.
Sí, vale, muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Entonces, para ti, entonces, ¿qué significa el çalışmakta olan? Primero. Estão a estudar. Que estão Sí, estudando? sí, bien, esa sería. ¿Y qué sería entonces şu anda çalışmakta olan? Öğrenciler? No, şu anda çalışmakta olan. Que, digamos, ¿cómo lo identificarías en la traducción? Şu anda çalışmakta olan. Just a minute. Que están estudiando ahora. Sí, tal cual. Muy bien. Entonces, por ahora solo quiero que hagamos este ejercicio de identificar la oración subordinada. Más adelante vamos a traducir nosotros mismos las oraciones. Muchas gracias. Bueno, Nada com entonces, isso. sí. Bueno, entonces, ¿quién más quiere participar? Bueno, Ay, hoy. dale, muy bien, perfecto. Ok. Karşı binada yakmakta Karşı. olan, perdón, Karşı, es que estoy Ö, resfriada. Bueno, ö, eso ö, me ö, ö, recuerda. fatal. Karşı Ok, binada yakmakta olan daireye ifadeye sonduruyor. ok. Karşı binada yanmakta olan daireyi İt, itfaiye itfaiye söndürüyor. diyor. Hı hı. Söndürmek. Söndürüyor. ¿Vale? Ok. Entonces, yakmakta olan están apagando. No. Los bomberos Recuerda, están apagando el apartamento. Se está quemando. Yamatán. Están yanmak. apagando. ¿Qué significa yanmak? Primero. Ah. Mm. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Hay canciones así incluso que dicen eso. Fuego. No. Muy cerca, muy cerca. Quemando. Que se está quemando, entonces. Sí, yanmak es Ah, ok. quemarse. Ok. Ese no lo Ya, sabía, perdón. Sí. no, no te preocupes. Entonces, es que se está quemando. Sí, Karchivinaba es el edificio del sí, muy bien. frente. Ajá. Correcto. Y Daireye y Fadeye son Duruyor, los bomberos. Sí, los bomberos o el bombero. En turco tenemos Ok. una situación que es muy Que parecida está quemando. Ujú. al castellano. Cuando hablamos de una organización, por ejemplo, cuando hablamos de la policía, ¿cierto? Decimos polis y decimos polis, hırsızı yakaladı. Ujú. La policía atrapó al ladrón. Que puede ser también los policías atraparon al ladrón, ¿vale? Es así la interpretación más o menos. En el caso de los bomberos, ¿cierto? Cuando decimos itfaiye, söndürüyor, podemos decir como la institución, ¿cierto? Los bomberos. Porque si se acuerdan, también itfaiye, si ustedes los van a decir como el personaje, el meslek, la profesión, ¿cierto? Decimos Ujú. itfaiyeci, ¿cierto? Ujú. Ujú. Pero entonces aquí utilizamos es itfaiye como la institución, ¿cierto? Los bomberos, que también ustedes lo pueden decir. İtfaiye geldi, ¿vale? Llegó la institución de los bomberos, por decirlo así, o llegaron los bomberos. O también pueden decir itfaiyeciler. Ajá. Ajá. Lo mismo pasa con polis, pero que en el caso de polis es tanto polis como una institución, como polis, la policía, el policía, la persona que se desempeña haciendo ese Sonduruyor. trabajo. Apagando. Ujú. Fabián, qué interesante Bien, esta oración, perdón, porque dime. tienes dos sustantivos. Yo me confundí con el sondurior, pero, o sea, donde dice los bomberos están apagando el apartamento que se está quemando. O Sí. sea, fácilmente, por eso yo me confundí cuando dije está Yamatá, no me acordaba del significado de Yan, pero está Ujú. apagando, fue lo que está apagando. ¿Quiénes? Los bomberos. El Sí, apartamento. Sí, no, exacto. genial. Entonces, Ujú, en este caso, digamos, si te das cuenta, yo lo dije hace un momento. Esto, digamos, ujú, estas oraciones subordinadas no solamente se utilizan para dar información acerca
del sujeto de la oración, sino que también sirven para dar información sobre el objeto, sobre el lugar, e incluso Ujú. sobre momentos también puede ser. Sobre momentos. Oh. Sí, o sea, por ejemplo, eh, una expresión muy utilizada que es con otra estructura. Tanıştığımız gün, el día que nos conocimos, o el día en el que nos conocimos, ¿cierto? Tanıştığımız gün. Entonces, aquí estamos utilizando otra estructura, pero pues también estas oraciones subordinadas se pueden utilizar para tiempos, o sea, Ujú. para marcadores, para combinarlo con marcadores de tiempo. Ok. Sí, interesantísima esta oración. Vale, entonces, Ok, gracias. con gusto. Muchas gracias a ti por participar. ¿Quién más quiere participar? Otra vez, Arsenio, Yo, mi- dale. yo misma, Na verdade, eu ¿puedo? Dale, queria participar, sí, tinha uma dúvida. dime. Na verdade, tinha uma dúvida. Una duda, vale. Sim. Eu queria saber se nestas orações também podemos usar a partícula ki. Por exemplo, Sí, karşı binadaki yanmakta olan daireyi itfaiye söndürüyor. ¿Es posible o no? sí, se puede combinar. Ah, Entonces, pero, digamos, en este caso ya estaría, digamos, es que cuando utilizas Kashi Binaraki, cuando utilizas esto, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos separar esto. Kashi Binaraki, Yanmakta Olan. ok. ¿Por qué? Porque entonces ya estarías como utilizando el binadaki, como vemos, no, ya no sería el lugar donde está ocurriendo esta acción, sino que sería una descripción, ya sería convertir una ubicación en una descripción más. Ok, En, ok. en este caso, Karşı binada es donde ocurre la acción. Karşı binada yanıyor. Ne yanıyor? Daire yanıyor. ¿Vale? Entonces, cuando decimos Kashi binada aquí, se convierte prácticamente en una descripción, en un detalle. Se convierte prácticamente en otro sifat. ¿Vale? Ok, tudo bem, obrigado. ¿Listo? Vale, Tengo, muy bien. yo, Dime. perdón, yo tengo una consulta. Sí, dime. Perdón. Muy bien. Ejemplo, en esto yo podría decir, ahora que dijiste que pueden ser como, no cosas o algo así como recuerdos, yo podría decir, recuerdo el momento en que mi novio me dio el primer beso. Esto encaja, esto funciona bajo este esquema que nos estás explicando. No, No. no, ¿por qué? Porque en este caso Ajá. estamos utilizando una descripción Ah, que bueno, corresponde a un ahora. sujeto Ajá. diferente. Ok, ok. Sí, Por el mactanza no funciona, o sea, porque es en ese momento, pero no, en general esa oración no aplica. no, porque ahí se utilizaría, por ejemplo, ilk defa, ilk kez olduğu gün sería básicamente el día o el momento, o Ajá, öptüğü an ajá, sería ese tu, du, tu, du. También lo ajá. utilizamos como t, di, Ok, o ok. sea, que es t, o sea, lo que llamamos como t y yumuşak g y la e. Ujú, ujú. Creo que lo trabajamos la vez pasada, creo que trabajamos una estructura similar. Bueno, entonces Sí. de tarea voy a revisar. Gracias, Fabián. Con Si gusto, es no, que sí, es digamos, confuso a la hora de montar las oraciones. claro, por eso es que hay que ponernos primero a aprender a identificarlo, luego Ujú. entonces aprender Cierto, a traducirlo y luego cierto. aprender a formar sus propias oraciones. Entonces creo que Fabián, me va a tocar para hoy este tema en dos sesiones, por decirlo así. Sí, sí, Sí. es complejo, no es fácil este tema. Ujú. Ah, Gracias, Fabián. dime, sí, no, no, con gusto, no es de que, dime, Isabel. no, Fabián, no, le quería decir que a Carla que podría decir el novio que me besó la primera vez, esto Ujú. sí que lo Ajá. así Sí, sí que puede usar Ah, esta ok, ok. estructura.
Claro, Entonces, el sí. novio que me besó la primera vez, voy a anotarlo. Ajá, Ese sí sería adecuado. Sí, sí, sí. Sí, Que me besó la el primera vez. novio que me besó, ajá, el amigo, lo la que, primera pero vez. Ajá. Ik Ok. defa, Hilde. ik defa da beni öpen. El Beni novio que me öpen. besó la primera vez. Ok. O, İlk defa olarak beni Está en mis öpen recuerdos o está en mis sevgili, pensamientos. Ajá. eski sevgilim, sería como exnovio, porque si estamos hablando de un ex, eski sevgili, que, Ok. Genial. ¿vale? Gracias. No, no hay de qué, Gracias no hay de qué, no hay de qué, no, a ti y también a los Isabel, dos. porque Qué lindo. por tomarse el tiempo. Sí, sí, claro, tiene mucho sentido. Vale, muchas gracias. Entonces, chicos, continuamos con este otro ejemplo, entonces. ¿Quién quiere participar? yo había dicho Ah, participar vale, yo. vale, perfecto, dale, dale. A ver, odada ağlamakta olan bebek acıkmış olmalı. Acıkmış, Acıkmış. acıkmak, tener hambre. Es que no O tenemos un sea, verbo como hambrearse. No, no, vale. entonces ağlamakta olan sería que está llorando, Sí, ¿no? sí, tal cual. El que está llorando, el que está llorando, la que está llorando, lo que está llorando. El bebé, el bebé, el Sí, bebé, bebé. sí, tal cual, ¿cierto? Y odada Y sería. odada es en la habitación, en la habitación. Muy bien, Y acıkmış olmalı, debe tener hambre. tal cual. Acıkmış. Acıkmış, acıkmak, Acı, perdón. Siempre hago acıkmak. acıkmış Sí, olmalı. sí, por ejemplo, muchos turcos cuando tienen hambre simplemente dicen, uff, ahí, Acık. no. Y normalmente se tocan la barriga y dicen, acıktım. Y Ujú. creo que es un reflejo en la mayoría de idiomas. Pero todo siempre cuando te decimos tenemos hambre, casi siempre solemos tocarnos la barriga y no sé por qué, pero pues yo creo que ya El es un reflejo. Ujú. Sí, ya, y en turco es igual. O incluso, incluso algunos cuando hablan lenguaje de señas, cogen la mano así y se le tocan digamos, se tocan la parte de abajo de la, digamos, como el diafragma. Digamos, digamos, cuando se termina el tórax, se tocan esa parte y dicen, "Acıktım". Y en lenguaje de señas, que yo sepa, también tengo hambre, significa, bueno, o sea, esa seña. Digamos, simplemente tienen la mano así plana y se tocan la barriga, por decirlo así, pero por un lado, cuando termina el tórax, por decirlo así. Vamos. Esa es una consulta que yo tenía, ¿Cuál? que le he oído mucho el Ayuktam, pero también el Achem. Açım, sí, porque aç olmak Ajá, es simplemente la forma, digamos, digamos, combinada del adjetivo, que es aç, ¿cierto? Digamos, hambriento, por decirlo así. de Eso es acuerdo. hambriento, aç. Claro, porque Olmak, a mí sino que, me confunde mucho este Achem con el Achmak de abrir. Me sí, sí, confunde sí. un poco. Vale, vale. Lo O sea que mismo Porque pienso, Achmak, lo es mismo como que si Carmen pienso yo. se ha abierto el hambre. Sí, Ese sí, sí. allí siempre lo veo es como abrir. Sí, Toca sí. leer bien el sí, pero es contexto que de la H es frase Ujú, para... sí. hambriento. H Achik, es abrir. hambriento. Sí, Ajá. Entonces, es voy como, a abrir un por paréntesis. ejemplo, Ajim es mi dolor, pero Ah, sí. Achim, pero Paréntesis. Achim es tengo hambre. O sea, Eso. cambia una ¿Ves, letra ahí. Miriam? Mira qué melón hemos abierto. Por eso, bueno, hoy vamos a separar, entonces, esto lo vamos a hacer en dos sesiones, supongo. Lo vamos a ver. Entonces, en dos reuniones. Vamos a ver. Entonces, aquí abriendo un paréntesis, entonces, Achmak, ¿cierto? Ujú. Entonces, son diferentes. Y Achik. E incluso, Acıkmak y otro es Acımak. Sí. Vale.
Muchos verbos parecidos, muchas palabras Sí, parecidas, son ¿cierto? parecidísimos. Yo siempre lo leía como abierto. Entonces voy a dejar aquí esto un poquito aparte y vamos a aclarar esto, aprovechando la oportunidad. Y vamos a ver también la construcción de esto, otras construcciones, ¿vale? Mm, Entonces, buenísimo. pues primero, Olmac, Olmac. Bueno, primero, teniendo en cuenta esto, digamos, si ustedes ya saben y recuerdan, ahorita no vamos a verlo no como no como el verbo en imperativo, no como el verbo, perdón, achmak, ¿vale? Emirkipi. ¿Cierto? Ujú. No vemos, porque también puede significar ach, perdón, Abre. ¿cierto? Entonces, entonces, abre, ¿cierto? El Emirkipi, imperativo, el emirkipi, ¿no? Ujú. ¿cierto? Emirkipi, abre, ach. Sí. También puede significar ach, o sea, hambriento, o sea, de tener hambre, ¿cierto? O sea, lo que llamaría, eso sería un sifat. Es que hambriento también suena mal digamos, si lo digo directamente así, pero es como estar hambriento, tener hambre, ¿vale? Hambriento. Ahora, allí, allí, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? ¿Dolor? Significa Allí, dolor, dolor. Ajá, dolor. eso es. Y eso sería lo que llamaríamos nosotros en su forma isim, ¿cierto? O sea, sustantivo, ¿Cómo no? Sí. dolor. También allí Urgente, ¿no? significa picante, Ah, sí, Picante, también. perdón. Sí, sí, sí. significa picante. ¿Y estamos hablando de qué? De comida. Ah, bueno, De de comida, adjetivo. ¿cierto? Sí, sifat también sería. Sí. Allí. Pero también tiene otra forma, otra forma sifat. ¿Qué otra forma sifat? ¿Qué más se puede significar? Allí. Era también lo de urgente, ¿no? Tam- ¿No? Urgencia. sí, también. También, pero algunos dicen al amargo, a veces le dicen allí. Ah, es verdad. Ujú. No sé por qué, pero para mí además amargo es más como ekshi, Sí. ¿vale? Ujú. Pero bueno, algunos le dicen amargo y también esto Ayer. es sifat. Ujú. Pero también allí también está relacionado con lo que llamamos sentir lástima por alguien, ¿vale? Y de ahí viene este verbo ajimak, ¿vale? Ajimak. ¿Qué ajimak? ¿Qué significa? Sentir Apenarse, ¿no? Sentir lástima de lástima. alguien. Sí, sí. Ujú. Entonces, sentir lástima. Perdón, Ujú. esto tiene tilde, pero como lo tengo en turco no existen las tildes. Bueno, esta tilde al menos. Bueno, sentir lástima. Ujú. Sentir lástima. Entonces, eso es acımak, sentir lástima. Por eso decimos, bueno, por eso dicen en turco, en las series, a veces dicen acıma, no sientas lástima. Ujú. Acıma. Acımak significa básicamente eso. También puede ser como tener misericordia, pero para eso se utiliza más como merhamet olmak. Merhamet. Merhamet es Ujú. misericordia. Sí, Ujú. exacto. Bueno, entonces, ahora volvemos al H de hambriento, ¿vale? Nos vamos más por este lado, hambriento. Y aquí H de dolor, ¿cierto? Del dolor viene la parte más que todo de, de sentir lástima, pero también acımak significa sentir dolor, ¿vale? Por Ujú. ejemplo, kolum ağrıyor, me duele el brazo, başım ağrıyor, también decimos. Duele la Me cabeza. duele la cabeza, pero también le decimos acıyor, Ujú. también. ¿Acıyor mu? ¿Te duele? Dolor. Ayomu, evet. Sí, o también dicen ağrıyor mu? Evet. Ujú. ¿Vale? Entonces, ağrıyor, el otro verbo, el verbo doler también. Pero, o Ujú. sea, ahí viene, pero esta forma de sentir dolor, de acımak, es menos utilizada para decir sentir dolor y es más utilizada para decir sentir lástima.
Ujú. pero existe. Ok, entonces, volviendo al Ach Olmak, al Ach, de este Acıkmak viene viene el Ach Olmak, Ach Olmak, Acıkmak o Ach Olmak. Y en el caso de Acımak, también significa acı olmak. Aquí digamos, viene eso. Voy separando aquí por grupitos. Bueno, volviendo aquí entonces. Acı olmak. Acı olmak, ¿qué significa? Significa El, el que siente, tener dolor. Significa tener dolor. Por ejemplo, acısı olan, ejemplo, les voy a dar aquí un ejemplo. Acısı olan sería como el que tiene Dolor. dolor. Aplicando esta teoría del día de hoy. Vale. Ujú. ¿Cierto? Entonces, ahí viene. Ahora aquí, acıkmak, aç olmak. Entonces, acıkmak, aç olmak significa simplemente tener hambre. Eso es. Ahora, otro caso más, sin desviarnos tanto. Açık. ¿Qué significa açık? Abierto o encendido, Ujú. ¿cierto? Açık. Y cuando decimos açmak, también puede ser una comida, si no estoy mal. También, si es açmak es una comida, Açmak es abrir. que se me hace que hay una comida yemek. Hay una, sí, achma, perdón, achma, ¿vale? Es lo que llamaríamos un roscón, pero es un roscón que se hace prácticamente con la misma masa de la poacha, pero no tiene ningún relleno ni nada normalmente. Ellos Fabián, la poacha es de origen turco la poacha, no lo sé. o no? Ya, no, Supongo, dejémoslo para no largar la cosa, pero no lo lo sé. estuve leyendo y me quedó la duda si era originario de allá. Pues la poacha es un pan. Sí, sí, Aunque no lo reconozcan o muchos, es un italiano. pan. No lo sé, es un pan. Y el pan, en su mayoría, pues, si se dan cuenta, ¿dónde está el trigo en general? Pues, en esta zona, seguramente el pan viene de esta zona, ¿cierto? De todo lo que llamamos Oriente Medio, que se llama, creo que también se llama Asia Menor, Asia Menor, perdón. En toda esta zona se supone que iniciaron con el pan. No lo sé, de pronto viene de África. Quién sabe, yo no sé de dónde viene el trigo. Quien haya hecho la investigación seguramente sabrá que si existió el trigo, quien utilizó el trigo, pues seguramente descubrió el pan, ¿cierto? Seguramente inicialmente empezó con lo que llamaríamos algo así como un baslama o una arepa hecha de harina de trigo y ya o con un pan que no se infla y después seguramente se mezcló con algún hongo y descubrió que con el hongo se inflaba, entonces descubrió el pan. Imagino, no sé, pero no lo sé, supongo que debe ser de esta zona. De Lo esta acabo zona. de buscar y dicen que el trigo viene, fíjate, de las actuales Turquía, Irak, Siria e Irán. O sea, de Entonces, toda esta zona, sí. sí, Ujú. entonces seguramente el pan se descubrió aquí Aquí debe ser, sí. Ujú. y la poacha viene de esta región, Bien. sí, viene de esta región seguramente. Porque digamos, la poacha normalmente le añaden sésamo, aceitunas, cosas así. Ay, qué hambre. Fabián, estoy mirando acá, Yapaizeca, Sí. Ajá. que dice que la poacha es un tipo de pan de origen balcánico y turco, difundido durante el Imperio Otomano, con variaciones en el sureste de Europa.
Vale. Pues Pues eso. debe ser de aquí. De esta aquí. zona. Sí. Mm. De esta zona. No abramos esa discusión porque entonces quedamos No, no, como la no, no, discusión no. Sí, del baklava. ¿De quién es? ¿de quién es? Sí. Sigamos con estos Pero verbos todo que es son muy todos, interesante, Fabián. todo Lo que esto pasa muy es que nos parecido, todo desviamos de esto. la clase, pero qué Sí, rico sí. saber todo eso. Bueno, sigamos. Vale, entonces, Ashmak. Ashmak, bueno, ya sabemos que el Ashmak es ese roscón. Ese roscón que simplemente es más básico, por decirlo así, porque no tiene ningún relleno. Pero bueno, Ashmak significa abrir, ¿cierto? Ajá. Y Ashmak también significa encender. Encender, pero encender, sinónimo de turn on, ¿vale? Ujú, En inglés, o sea, de encender un aparato ujú, o abrir algún objeto mecánico, como una puerta, una ventana, o incluso abrir, por ejemplo, la maleta, el bolso. ujú. Y Achicomac sería estar abierto. Ahora bien, ¿por qué aquí en Achicomac no es estar hambriento? Estar hambriento, sí, lo es, también lo es. Pero bueno, en castellano no solemos decir estar, él está hambriento, porque suena que tiene mucha hambre. Simplemente decimos, él tiene hambre y ya. Es solamente por eso no elegí como primera traducción estar hambriento. Ya es más por cuestión de uso. Entonces, ¿queda clara esta parte? Sí, Por, por ejemplo, Achicolma, que es un poco estar abierto de mente, digamos, o cómo. También puede ser. También podemos decir düşüncesi açık. Eso, ¿no? Ah, vale. Ujú. Açık. Sí, vale, Podemos vale. decirlo así. Y también podemos decir, por ejemplo, bilinci açık. Bueno, que en este caso bilinci viene de bilinç. No sé si saben qué significa bilinç, pero bueno, düşüncesi açık significa como su opinión es abierta. Sí, es como gente tolerante, digamos, como gente de Sí, mente abierta, ¿no? Que no es intransigente, ¿no? sí, De hay alguna muchas otras forma. formas de decirlo. Sí. Ujú. Y también, por ejemplo, bilinç no sé, significa conciencia, Sí, conciencia. Por eso si dicen a alguien bilinçsiz, inconsciente. inconsciente. Ujú. Y bilinç açık también significa consciente. Pero en este caso, que no está desmayado. Desmayado. Vale, O que no ha perdido la conciencia. vale, vale, vale. Y es un término médico. Sí. ¿Vale? Sí. O sea, ese bilinç açık significa él está consciente. O ella está consciente. Está consciente. Está ¿Vale? consciente. Vale. Ujú. Eso es. Bueno, chicos, muchas gracias. Hoy vamos a dejar el tema aquí, abriendo con este paréntesis. En la próxima reunión continuamos y culminamos haciendo ejemplos y eso, y traduciendo. ¿De acuerdo? Muchas tamam. gracias, Fabián. Bueno, De muchas acuerdo. gracias a ustedes. Espero que les haya quedado claro. No es tan complicado el tema, simplemente necesitamos practicar. Entonces, espero Sí. que los ejemplos que les he mostrado hoy les sirva y ustedes elaboren su propio ejemplo y para la próxima reunión vengan con ejemplos. Ya saben que tenemos 3 formas y esto también está en el libro de Estambul en la unidad 7, sección A. Entonces, pueden encontrarlo ahí, pueden hacer ejemplos y lleguen con preguntas digamos, para la próxima reunión si tienen dudas o algo, que es lo mejor. O lleguen con lo que han hecho. A ver, y me cuentan. De pronto hayan encontrado algo que yo no me haya dado cuenta. Entonces, por eso se llama esto repaso. Esto es un espacio para que entre todos
vayamos aprendiendo y vayamos viendo cosas nuevas o cosas que incluso nos dieron en clase, pero no nos dimos cuenta. Ujú. Bueno, muchísimas gracias entonces. Hasta luego, Gracias, chicos. Fabián. Muchas Muy amable, gracias. muchas Muy gracias. interesante Muchas el tema. gracias. Muy Que buena la pases un clase. gusto. feliz fin de semana. Hasta la próxima. Feliz fin de semana. Hasta luego, gracias. Görüşürüz. Gracias. Görüşmek üzere. Adiós. Bye bye.